Un saludo grande a la audiencia que se suma a partir de ahora. La que nos acompaña es de las 9 de la mañana, son las 9:03 puntualmente, 20 grados de temperatura en estos momentos, en esta jornada de día jueves 27 de abril. Nosotros en 5 días, siempre durante la mañana, hacemos también un repaso de los principales temas y hablando con los protagonistas también de las informaciones. Por eso nos acompaña hoy el ingeniero Ricardo Canese, está postulándose también por un espacio dentro del Congreso para esto que tiene su desenlace el próximo día domingo, que sea una gran fiesta cívica, que la gente salga y participe y valide, por sobre todo también al próximo grupo de personas que van a dirigir las riendas de este país, tanto como presidente, vicepresidente y los miembros del Congreso como tal. Don Ricardo Canese, un gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Un placer estar contigo y con toda la audiencia de 5 días. Haciendo un poco un repaso con algunos de los candidatos también que nos acompañan, ¿cómo están viviendo estos últimos días? A partir de hoy ya con poca posibilidad ya de comunicación, hoy es el último día, mañana ya se van cerrando también las posibilidades y como se dice en la jerga militar ya en cuarteles, ¿no? Empezando a velar las armas en cierta manera para lo que va a ser el próximo día domingo. ¿Cómo está el espíritu? Mira, muy buen espíritu, yo te diría, Juan Pablo, yo he recorrido en últimos días Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraná, Caguazú, Central. Bueno, realmente se nota una voluntad de cambio, la gente, e inclusive independientemente de las banderías políticas, apuesta al cambio, se acerca, quiere ver cómo participar. Hay un hartazgo de todo lo que ha sufrido nuestro país. Se ve que hace falta salir de esta verdadera mafia que ha gobernado nuestro país, donde la gente anhela, ¿qué anhela? Y empleo, anhela educación, salud, eh, tener una perspectiva, ¿no es cierto?, para su familia, para él mismo, que la gente no tenga que desesperadamente buscar esas necesidades básicas, muchas veces migrando, como es la alternativa que se le ofrece cuando ya no hay opción. Entonces, la gente está muy esperanzada. A mí, y claro, como estoy en el tema energético, me preguntan el tema de la tarifa eléctrica, si puede bajar. Y sí, categóricamente yo le digo, claro que sí. O sea, inclusive es notable como un tema que es a nivel matemático, a nivel de ingeniería, es sencillo. O sea, nadie puede decir de que no puede bajar la tarifa eléctrica. Hay gente que sostiene lo contrario, ¿no? Y puede bajar de luego sin afectar las finanzas de la ANDE, siempre que haya voluntad política. Y esa es la parte que a veces falta, ¿no? El propio presidente de la ANDE el día de ayer en una también dijo que esto no va a ser posible si no se hacen algunos cambios significativos también en torno a ciertos elementos que llevarían a la posibilidad de la disminución de la tarifa. Y la gente habla mucho de eso, incluso el propio candidato Efraín Alegre planteó como un eje de campaña la disminución de la tarifa. ¿Cómo se puede explicar en contrasentido un poco a lo que dice el propio titular de la ANDE, ingeniero Ricardo Canese? Bueno, y vamos a los números, porque es importante ir a los números para que vean que en realidad tanto Santi Peña, el presidente de la ANDE, en realidad mienten. Yo lo digo en un término estrictamente científico, inclusive. Eh, Fíjate que la reducción de la tarifa de Itaipú, Itaipú estaba pagando 2.000 millones de dólares a la banca financiera internacional. Bueno, son 2.000 millones de dólares que se dejan de pagar. Ese es un hecho objetivo, no es algo que está sujeto a opinión. Bueno, 1.000 millones de dólares le corresponden a nuestro país. Ahí tenemos ya 1.000 millones de dólares, sin lugar a dudas, que están disponibles en forma ya sea de energía más barata o de efectivo. Pues finalmente, y hay a veces una discusión, pero en realidad es eso, o sea, vale tanto la energía más barata como el efectivo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos 1.000 millones. De luego que nuestro país reclama precios justos desde hace 50 años por nuestra energía, que se vende a mitad de precio o menos de la mitad de precio que el precio de mercado internacional. Ahí tenemos este, 1.000 y tantos millones de dólares más.
a precios inclusive muy conservadores de la energía. Entonces llegaríamos, en nuestro cálculo, llegaríamos a unos 2.400 millones de dólares más por año, entre los dos conceptos. Pero quedémonos con la reducción de costo nomás, 1.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Si alguien quiere cuestionar de que nuestro país no podría llegar a precio de mercado, no entiendo yo por qué no, dado que todos los productos, todos los bienes y servicios se venden a precio de mercado. Entonces, ¿por qué nuestra energía eléctrica no tendría que venderse también a precio de mercado? Pero quedémonos, vuelvo a decir, con los 1.000 millones de dólares. La ANDE mismo ha dicho de que el plan Ñan de Energía que Abdo Benítez vetó tenía un costo muy elevado y dijo 142 millones de dólares al año. Bueno, ¿cuánto es 142 de 1.000 millones? Y un 14%. Es evidente entonces que es factible. Por eso cuando se dice que no es factible, por eso si nos remitimos a los números, es claro que es factible. Y aún así al Paraguay le va a sobrar un 86%. Ojo, solamente la reducción del costo del servicio de ITECO. Entonces, cuando el presidente Ande dice que no se puede, o Santi Peña dice que no se puede bajar la tarifa eléctrica, miente, matemáticamente está mintiendo, técnicamente, científicamente. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que ellos quieren usar ese dinero en otra cosa. Por ahí viene el tema, no que no se pueda. Perfectamente se puede. Si yo tengo que destinar de recursos seguros, ciertos, apenas el 14% y todavía me sobra un 86%, pero obviamente que si hay voluntad política se puede. Entonces, yo creo que tenemos que llevar la discusión a términos bien concretos, sin ofender a nadie y demostrar quién está mintiendo y quién no. O sea, la matemática no miente, ¿no? Ahora, la otra gran consulta y que usted diferente sobre el tema es lo que se viene post este periodo de elecciones y que ya va a ser una agenda para el próximo gobernante y su equipo, el tema de la renegociación. ¿En qué quedó eso, ingeniero? Su micrófono, ingeniero, le pido por favor si puede volver a habilitar. Todavía no tenemos el micrófono, vamos a estar ya ahí. Vamos a retomar en breve. Si podemos volver a piso, por favor. Entonces, hasta que encontremos la solución. Ahí está de vuelta el ingeniero Ricardo Canese, ya de vuelta con nosotros. Ingeniero, le preguntaba sobre el tema del tratado, esto que se tiene que renegociar. Recuerdo en una oportunidad, y le comparto esto, eh, habíamos conversado con el antiguo embajador de apellido Barbosa en nuestro país, del Brasil, y él me decía a mí, ahí está ya, ingeniero, eh, ahí está, me decía el embajador Barbosa en una oportunidad que tuve una chance de hablar con él, que no debería ser un tema de preocupación para el Paraguay, justamente este tema de la renegociación, que eso es un tema de política interna, que no debería levantar una bandera de causa nacional. Y me llamó mucho la atención justamente esa impresión en su momento, pero que definitivamente tenemos que entender cómo continúa esto. Ahí ya estamos otra vez. Disculpame, estoy entrando con el celular. No sé por qué en computadora no me sale la imagen. Bueno, entonces estoy entrando y ahí ya corté el llamado, ¿no? Que en fin, siempre es un poco. Brevemente, Me estaba ingeniero, hacía preguntando. la referencia sobre el tema del tratado y que en alguna oportunidad tuve Sí, chance de hablar con el anterior embajador de Brasil, de apellido Barbosa en su momento, y él me decía, no sé por qué se preocupan tanto los paraguayos. Este tema, esta es una cuestión nada más de mero trámite y que no debería ser una cuestión que les preocupe. mira, Juan Pablo, yo te diría en realidad va a depender también de querer simplemente ejercer la soberanía. Nosotros que decimos, lo dijimos ya durante el gobierno de Fernando Lugo, nuestro país es un país soberano. No somos provincia argentina, no somos Estado brasileño, somos un país soberano. El Tratado de Itaipú establece que el 50% de la energía es nuestra. El Acta de Fuego de Iguazú, que es la base del Tratado de Itaipú, establece que el Brasil tiene apenas la preferencia de adquisición, no el derecho absoluto total, y está en el preámbulo del tratado y tiene que ser incorporado para cualquier interpretación si hubiera alguna duda. Y está finalmente el acuerdo Lugo-Lula que clarifica totalmente que nuestro país, la ANDE, puede exportar al mercado brasileño a precio de mercado de forma inmediata, eso dice el acuerdo Lugo-Lula,
y a terceros países desde el 2023 y estamos ya en el 2023. Entonces, un próximo presidente de la República que tenga voluntad política, siempre tropezamos en el tema de la voluntad política. Si tiene voluntad política un presidente de la República, simplemente le tienen que decir al presidente Lula, tenemos también la ventaja que está el presidente Lula, que firmó el acuerdo Lugo-Lula, presidente Lula, apliquemos el acuerdo Lugo-Lula. Así de simple. Y Efraín Alegre, a mí me consta, yo he hablado con él perfectamente le va a decir exactamente eso. Y va a hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, contratar el 100% de la potencia. La ANDE tiene que contratar el 100% de nuestra potencia, que como dijimos, bajó de luego el costo enormemente. Entonces, con el mismo dinero que hoy la ANDE destina a contratar un tercio de la potencia, porque hoy estamos contratando sí, un tercio, un poquitito más de un tercio de nuestra potencia disponible en Itaipú, vamos a contratar el 100% de nuestra mitad, vamos a usar lo que necesitamos y lo demás, como ya se anunció, como el mismo Efraín Alegre anunció, se va a subastar, se va a vender a precio de mercado. Somos un país soberano y podemos hacer eso. ¿Cuál es el problema? Y el acuerdo Lugo Lula nos avala. O sea, el mismo presidente del Brasil dijo que estaba de acuerdo con eso. Así que yo creo que va a depender de la voluntad política. Y claro, si está Efraín Alegre, vamos a hacer eso. Vamos a tener un buen precio porque tanto Brasil como Argentina no pueden sustituir nuestra energía a menor costo. O sea, al contrario, pueden sustituir, pero quemando hidrocarburos. Y el precio en ese caso, quemando hidrocarburos, está por encima de $100 el megavatio hora. En este momento, o sea, antes le estábamos exportando a $55 el megavatio hora. Abdo Benítez ahora le bajó a 43 dólares el megavatio hora. Imagínate, de 55 a 43, en un momento que los precios de energía van subiendo en todo el mundo. Nosotros denunciamos el día de ayer en la Fiscalía esa grave traición a la patria, ese daño al patrimonio nacional, que solamente en el 2023 son 371 millones de dólares. Denunciamos también que a la ANDE, a la ANDE se le está cobrando 202 millones de dólares más porque no se le cobra el costo reducido, que es de mucho más bajo, ¿no es cierto? Sino un costo, una tarifa intermedia, como le han calificado, enteramente ilegal. Entonces, creo que un presidente de la República va a tener la voluntad política para resolver esas cuestiones en forma sencilla, cumpliendo el tratado, ejerciendo nuestra soberanía. Y una última cuestión, también Abdo Benítez está tirando el agua, nuestra energía de Itaipú por el vertedero. Una barbaridad, ¿no es cierto? Solamente en lo vigente, que son royalties, compensación, resarcimiento, tira $1 millón por día. Hoy, Juan Pablo, decime, ¿cuántos niños, cuántas familias podrían comer con ese $1 millón? Pero es un crimen, ¿no es cierto? Con $2, $3, puedes tener un plato de comida, ¿no es cierto? Modesto, pero puedes tener un plato de comida. 500.000 personas podrían comer. La gente que está en extrema pobreza podría comer todos los días y no están tirando el agua porque eso le conviene a algunas grandes empresas. Y seguramente, si Aldo Benítez no entiende, los técnicos de Ande entienden, los técnicos de Itaipú entienden. Entonces, premeditadamente le están robando al Estado paraguayo. Están haciendo un daño tremendo al Estado paraguayo y seguramente recibirán algún maletín debajo de la mesa. Y si no, son unos malos técnicos. Si cometen una traición a la patria y ni siquiera reciben un maletín de bajar la mesa, bueno, eh, ¿qué clase de técnicos son? Se ve que no entienden absolutamente nada. No, yo creo que son muy capaces y son muy capaces de entregar a la patria como están entregando. Y ahí estuve yo el sábado 22, habrás visto el video, yo estuve ahí en Itaipú, y ahí se ve un espectáculo magnífico, muy lindo, pero es $1 millón que se tira, que se quema. Son 500.000 personas que podrían haber estado comida, teniendo un plato de comida que no lo tienen. Imagínate lo grave que es eso. Ingeniero, pasemos a hablar un poco sobre la cuestión también, que creo que va a ser uno. Temas y ejes centrales en la agenda, si es que llega a ocupar un curul, un espacio también dentro del Congreso. Aparte de esto, ¿qué otros temas le gustaría trabajar y llevar adelante? La cuestión energética creo que va a ser su bandera, pero ¿qué más debería tratarse también en el Congreso? Mira, yo creo que nosotros tenemos que favorecer dos cuestiones. Hay muchas más, pero ya centrarme en dos. Transporte eléctrico. Nosotros tenemos una energía hidroeléctrica y nos movemos a petróleo, pero es una ridiculez. O sea, Ecuador, un país de dimensión similar a nuestro, un país petrolero, tiene transporte eléctrico. Para decir, bueno, este es el mundo al revés, ¿no? Pero
tenemos que tener un transporte eléctrico no solamente para el transporte pasajero, que es muy importante, sino también para el de carga. Nosotros tenemos que salir en forma económica al Pacífico. El tren llega hasta Resistencia. ¿Y qué falta? Y faltan en nuestro territorio, tiene que ir por toda el área productiva, en proyecto de la COICA, muy bien hecho, que va desde todo el Alto Paraná hasta sale por Curupactí y enlaza con Resistencia para salir al Pacífico. Bueno, ¿por qué no se ejecuta un proyecto que está terminado hace más de 10 años? Bueno, yo voy a impulsar ese proyecto. Es una cuestión de soberanía poder salir con nuestros productos y exportar en forma lo más competitiva posible, también importar en forma lo más competitiva posible ese gran mercado que es el Pacífico y también, por supuesto, llegar al Atlántico, tener una salida alternativa al Atlántico. Ya va a llegar a Foz de Iguazú una ferrovía, está en ejecución. Lo que falta es el lado paraguayo, entonces hacer esa ferrovía que nos conecte el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Entonces, transporte ferroviario eléctrico para todos y en general transporte eléctrico, ese va a ser uno de mis ejes de trabajo. Y la otra cuestión, Juan Pablo, es el empleo. Tenemos que crear condiciones. Yo voy a propiciar un proyecto de ley de manera que las empresas que generan mucho empleo y empleo de calidad y tengan, por ejemplo, una energía eléctrica más barata. Una empresa, te voy a poner ejemplo para no hablar demagógicamente, una empresa que paga 1.000 millones, yo he asesorado, soy ingeniero industrial a varias empresas que están en las circunstancias que voy a decir, que le pagan 1.000 millones de guaraníes al mes o al año al IPS, y su tarifa eléctrica es 200, 300, 400 millones de guaraníes, mucho menos de lo que está contribuyendo a la seguridad social, mucho menos de lo que paga en salarios, del valor agregado, y bueno, reduzcámosle la tarifa eléctrica, atraigamos esas inversiones, que haya un plan de inversiones, pero bien direccionado a aquellas empresas que generan mucho empleo y empleo de calidad, no a las industrias basuras, no a la gente que quiere robar nuestra energía eléctrica, pero hay y conozco ya algunas inversiones muy buenas hacia Ciudad del Este, por ejemplo, una hilandería que permitiría tener toda una cadena productiva, desde el cultivo del algodón hasta la confección. Bueno, la sola hilandería que se está instalando allá en la zona de Alto Paraná emplea ella sola 700 personas. Pero ¿cuánto podría emplear toda la cadena productiva? Muchísimo más. Entonces, favorezcamos ese tipo de inversiones y yo por lo menos voy a trabajar en eso, en el empleo de calidad y el transporte eléctrico como ejes centrales. Por supuesto, también educación y salud, en fin, vamos a estar trabajando en todas esas áreas también. Ingeniero, como siempre, es un gusto conversar. Usted, bueno, el domingo seguramente va a ser un día de mucho trabajo y viendo por sobre todo controlar las mesas, ¿no? Increíble cómo todavía después de tanto tiempo en estos más de 30 años de democracia tenemos que seguir cuidando de esas cuestiones que no deberían ser ya un tema a tratar, pero acá es como que hay que cuidar cada voto, ¿no? Y realmente, mira, yo estuve como observador en Brasil. No hay apoderados ni veedores de los partidos, no hay. Yo le pregunté, ¿pueden haber? Sí. ¿Y por qué no hay? Y pues se confía, o sea, pero, digamos, la derecha, la izquierda, el centro, todos confían. Y acá es un desastre, o sea, el partido creó una máquina de hacer fraude, digámoslo con nombre y apellido. Compran cédula, ahí le tenemos atraso a Pugá y todo. No puede ser, no podemos seguir en el atraso, digamos, propio de, no sé, de hace 200, 300 años atrás. Entonces, ese es el gran cambio que necesitamos, avanzar hacia la democracia, avanzar hacia la institucionalización al Estado de Derecho. Yo creo que el pueblo paraguayo está en condiciones y vamos a triunfar como pueblo paraguayo este domingo 30 de abril. Por último, ingeniero, ¿qué le duele del Paraguay? Bueno, esta corrupción galopante que abarca desde la política hasta lo social y la miseria que genera miseria, la corrupción es la que genera más miseria y donde el miserable, claro, viene un político corrupto, le ofrece 100.000, 200.000 guaraníes y claro, ¿qué va a hacer si no tiene que darle de comer a sus hijos? Entonces, esa miseria, eh, tenemos que tener una salud pública gratuita, una educación de calidad hasta el último confín de la República. La finca campesina indígena tiene que tener una energía eléctrica de calidad, de bajo costo, que pueda progresar, ¿no es cierto? No que se corte. Yo recorrí el país, mira, se le corta, ¿cuántas veces al año se corta? Dicen, no, acá se corta 2 o 3 veces por semana. ¿No? ¿Y cómo va a progresar? Y después decimos, no, el campesino no sabe producir.
que no va a saber producir, no le dan las condiciones, ni siquiera en energía eléctrica. Imagínate, para tener una bomba de agua, una forrajera, una cámara frigorífica para conservar los alimentos que produce. O sea, tenemos que crear esas condiciones. Yo creo que el próximo gobierno democrático, yo apuesto a la concertación, Efraín Alegre, Soledad Núñez, nosotros, bueno, propugnamos la lista 40, el Frente Guasú, Ñemonguetá, y de esa manera transformar este país, tener un Estado de derecho, un Estado democrático para todos y todas. Gracias, ingeniero. Un abrazo a la distancia. Gracias, Juan Pablo, y a las órdenes siempre. Señor Ricardo Canese hablando con nosotros también aquí en la mañana de 5 días de apertura. Hacemos la pausa. Ya en instantes nos preparamos para más informaciones y a las 10 Samuel Acosta comparte con nosotros Monitor Económico. Mercedes de Busso, herramienta para el cambio a favor de los desprotegidos. Coraje,